A lo largo del mundo, son muchas las leyendas que hacen eco en la oscuridad. Criaturas fantásticas, espectros que se manifiestan a borde de camino, e incluso seres que a simple vista parecen normales, pero cuando dejan caer este velo muestran lo que en realidad son. Entidades de otro plano existencial. ¿Crees en los fantasmas? Quédate hasta el final y comprobemos qué tanto soportarás. Estas son algunas de las leyendas urbanas más populares de todo el mundo. Comencemos. Invocar a Bloody Mary es un ritual aparentemente sencillo. Solo necesitas 3 velas y el coraje suficiente para enfrentar a María Sangrienta. Sin embargo, como todo trato con lo sobrenatural, hay un precio que debes pagar. Cada vez que pronuncies su nombre, deberás girar 360 grados y apagar una vela. Esto mientras te encuentras frente a un espejo. En total son 3 giros. Si el ritual sale como debía, te encontrarás a oscuras y verás cómo María Sangrienta se manifiesta en el espejo. Pero, ¿de dónde surge esta macabra historia? Todo comenzó en Estados Unidos, donde se dice que se originó la maldición. Los hechos tuvieron lugar en un hogar de clase media. La familia de María era común y corriente, sin prácticas de rituales, sin hechicería, ni nada que pudiera explicar la ira traída al mundo de los seres vivos por este ente maligno. Eran personas ordinarias, a quienes un día la fortuna les dio la espalda y sin motivo aparente los abandonó. Desconsolado, el padre de María tomó entre sus brazos el cuerpo sin vida de su hija y lo enterró en el patio trasero de su propiedad. La madre, desconsolada, se aferró a la cruz de madera que el padre clavó una vez terminado el trabajo. Pasaron las horas, pero la situación no mejoraba. Era desolador. La madre pasó en total 4 días a la intemperie, mientras que el hombre observaba desde el pórtico de su casa cómo su esposa se desvanecía. Esta situación lo llevó a buscar ayuda médica. Fue así como obtuvo una inyección de morfina. Esta fue suministrada por un médico local. El padre administró a su esposa el medicamento. Fue así como por primera vez en varios días lograron descansar. Entre sueños se dice que el hombre escuchó una campanilla resonar durante toda la noche. A la mañana siguiente, y como se había vuelto costumbre, el hombre se dirigió al pórtico. Esto para descubrir que la campanilla yacía lejos de la tumba, como si hubiese sido arrancada. Al mirar esto, su esposa, desesperada, se lanzó sobre la tierra, acto que llevó al hombre a cavar nuevamente hasta que el filo de la pala tocó madera. El cuadro fue siniestro. Las paredes del ataúd estaban ensangrentadas, al igual que la tapa. Al revisar el cuerpo de su hija, se encontró con que éste tenía una mirada de terror, terror el cual experimentó la menor la noche anterior. Habían rastros de lucha, sus uñas estaban destrozadas, pero fueron suficientes los 10 metros de tierra que los separaban de María para que los lamentos se ahogaran. El desespero de la menor fue el causante de que se consumiera rápidamente el aire que había atrapado en el ataúd. Sin duda, una muerte tan violenta hizo que el espíritu de María estuviera sediento de venganza. Por eso, quienes la convocan deben pagar con sangre el traerla nuevamente desde el más allá. Continuamos con nuestras historias, no sin antes invitarte a que dejes tu me gusta, compartir
y suscribirte si nos ves en YouTube. Recuerda que puedes escuchar este y todos nuestros podcasts en Spotify. Síguenos en Facebook y únete a la mejor comunidad paranormal de toda Internet. Continuamos con la leyenda del hombre del saco. La leyenda del hombre del saco, llena de crimen y fantasía, podría sonar la menos aterradora de esta sección, e incluso menos aterradora que otras de su misma índole. A grandes rasgos, se trata de una criatura que vaga por el mundo raptando niños con mal comportamiento. Frases como «duérmete ya», Si no, el hombre del saco te llevará. o «pórtate bien», O le hablaré al hombre del saco para que te lleve. han resonado en múltiples casos de desaparición de menores. Sin duda, el hombre del saco es más aterrador de lo que parece, ya que cualquiera podría ser el hombre detrás de la leyenda. Pero, ¿de dónde nace esta historia? Para 1910, un atroz crimen ocurrido en España dio origen a esta perturbadora leyenda. Se dice que Francisco, un criminal quien enfermó, descubrió un particular ritual que prometía devolver su salud. Una anciana le compartió el secreto de la vida eterna, pero el precio a pagar era bastante alto, o al menos lo hubiera sido para alguien incapaz de asesinar. Para Francisco, digamos que era un precio justo. Cuenta la leyenda que Francisco acechó el cuarto de un niño sin nombre. Esto para meterlo en un sucio saco de tela que cargaba consigo. Aunque ya era de noche, aún habían curiosos observando cómo el hombre se escabullía por la ventana y salía con un saco de tamaño considerable. Una vez reportada la desaparición, varios testigos señalaron a Francisco Leona Romero como el responsable del rapto. Cuando las autoridades llegaron a su puerta, Lo encontraron completamente desnudo y cubierto de un espeso líquido rojo carmesí. junto al cadáver del niño apenas reconocible. Sin duda, la realidad suele ser mucho más perturbadora que la ficción. Fue tal el eco de lo sucedido que es común escuchar que en la actualidad los padres aún amedrenten a sus hijos con estas palabras. Quizá lo hacen sin imaginar el atroz suceso que dio origen al hombre del saco. De la anciana solo se supo que Francisco la maldijo cuando llegó la hora de pagar el precio por el favor recibido. Nos encontramos a punto de terminar esta entrega y para despedirnos traemos la leyenda de La Llorona. Está envuelta en dos versiones, las cuales buscan revelar la verdad detrás de este ser que deambula por el mundo en busca de sus hijos. Según una versión, arraigada en la cultura azteca, la mujer entregó a su pueblo a cambio de que los colonos españoles perdonaran la vida de sus hijos, quienes, trágicamente, una vez los conquistadores obtuvieron la información, fueron asesinados junto a su pueblo. Se dice que como última sobreviviente de la aldea, la mujer se refugió en el bosque. Fue allí donde se encontró con los espíritus que vivían en ese enorme bosque, los cuales, en vez de brindarle consuelo, la castigaron por el acto cometido, condenándola a vagar por el mundo en busca de lo que había perdido. Por otro lado, la segunda versión relata una historia de amor y traición. Una mujer mantuvo una larga relación con un soldado español, quien tuvo 2 hijos con ella. Ante las sospechas de la mujer sobre la lealtad del soldado y la burla constante de los moradores del pueblo, ella le pidió que se casaran. Sin embargo, el militar confesó que ya tenía una esposa e hijos en España, desencadenando la ira y la desesperación de la mujer. Consumida por el dolor y el despecho,
Esta llevó a sus hijos al bosque, donde, frente a un imponente río, decidió sacrificarlos. uno a uno. Empezó con su hijo mayor, puesto que si hubiera empezado por el menor, éste se hubiera percatado de los hechos y hubiera intentado huir. Era un plan sin retorno, y fue así como se llevó a cabo esta ejecución. A pesar de las diferencias entre ambas historias, las versiones convergen en un final trágico. El pánico se apoderó de la comunidad cuando los cuerpos de los niños fueron encontrados en el río, y la mujer enfrentó la furia de la gente, quien exigía respuestas. Pero, como si estuviera desprovista de conciencia, la mujer actuó como si nada hubiera ocurrido, desatando aún más indignación en la multitud. Huyendo del escrutinio público, la mujer regresó al lugar de los hechos, donde le suplicó a los espíritus del agua que le devolvieran a sus hijos. Sin embargo, su súplica fue en vano. Los espíritus solo venían a castigarla, condenándola a vagar eternamente en búsqueda de lo que voluntariamente había entregado. Hasta aquí esta entrega de leyendas urbanas. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, siempre podrás apoyarlo dejando tu me gusta, compartiendo, siguiéndonos en nuestras redes y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos. Estamos en el camino de los espantos. Hasta una próxima entrega. El camino de los espantos, donde sucede lo inexplicable.